nombre es Marilyn Beer. Soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía, Generación 30, y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Extramuros, Economía y Nación. En el último trimestre del 2018, los mercados financieros internacionales registraron fuertes contradicciones y a pesar de que en lo que va del 2019 pareciera que han corregido la tendencia, es necesario analizar el entorno económico, financiero y político para comprender su situación y posible evolución. Existe una gran incertidumbre política que afecta directamente a los objetivos del comercio mundial, al desarrollo y crecimiento económico, lo que podría retrasar el repunte de la inversión y la productividad a nivel mundial. Las tensiones geopolíticas agudizan esta problemática, aunado a largos periodos de liquidez abundante y costos bajos en el endeudamiento, que contribuyen a incrementarlos, lo que trae como consecuencia un desequilibrio financiero que impacta directamente a los precios de los activos, incrementando el riesgo. Existen muchas economías en desarrollo, principalmente las que en sus mercados capitales son más abiertos, mismas que son vulnerables, debido al aumento repentino de la aversión al riesgo, las condiciones de liquidez y la fuga de capitales, lo que provoca en políticas monetarias de economías desarrolladas ajustes en los mercados financieros. Es necesario reorientar estas políticas para que hagan frente a los retos que permitan maximizar los beneficios complementarios. Estos objetivos de desarrollo impulsan la inversión y la creación de empleo e impactan directamente en el crecimiento económico más sostenible a mediano plazo. En esferas como la educación, la ampliación del acceso a la asistencia sanitaria, el cambio climático, la mejora de la calidad de las instituciones y la promoción de la inclusión financiera y digital, así como a la aceleración al progreso en los objetivos sociales y ambientales, en estos ámbitos se incrementan las posibilidades de lograr el crecimiento sostenible a largo plazo. Y así damos inicio a una emisión más de Extramuros, Economía y Nación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa nuevamente, Extramuros, Economía y Nación. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, miércoles 16 de enero, vamos a dar un tema muy interesante con el maestro Jorge Silva. Él ya estuvo por aquí con nosotros anteriormente, quedaron por ahí muchos temas pendientes. El tema de hoy se va a llamar Situación y perspectivas de los mercados financieros. Recordamos, estamos todos los miércoles, 3 de la tarde, Radio Impo. Por invitar a todo mundo, quedaron muchas cosas pendientes acerca de esta parte de los mercados financieros, de las finanzas, etcétera, y vamos a tratar de abordarlos. Dentro de los pendientes que teníamos, ahí vimos mucha inquietud acerca de lo que son la situación internacional en esta parte de los mercados financieros. Entonces vamos a tratar de ligar todas estas dudas que quedaron ahí pendientes, que hicimos el compromiso con ustedes de traer nuevamente al maestro Silva para aclararlas, pero también, platicando él y yo como colegas, llegamos a la conclusión pues de que el impacto internacional pues es impresionante y depende de la toma de decisiones de políticas públicas, etcétera. Entonces lo vamos a comentar en este momento. Él ya está en unos momentos aquí con nosotros, ya no debe de tardar en llegar, pero bueno, me gustaría mucho, antes de que llegue, retomar un poquito su preparación. Bueno, él es el maestro Jorge Silva. Él es economista egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene posgrados en esta parte del área de bancos, es una maestría bancaria y de negocios, y es desempeñado en diversas instituciones financieras. Es profesor ahí en la Escuela Superior de Economía, en la ESE, y bueno, tanto en la licenciatura como en el área de posgrado. En la Escuela de Negocios también, en la Universidad de las Américas. Tiene mucha experiencia en esta rama y él está muy metido, ya lo habíamos platicado anteriormente, en la Bolsa Mexicana de Valores. Él es parte de las personas que dan capacitación para este tipo de certificaciones, ¿no?
Entonces, bueno, pues repito, reitero, agradezco mucho que esté toda nuestra audiencia aquí, inviten a sus amigos por ahí, retomen las preguntas que quedaron por ahí pendientes, ahorita vamos a abordarlo en cuanto llegue, para poder empezar a trabajar esta parte que quedó pendiente. Equipo de producción, pues muchísimas gracias por toda esta parte del apoyo de ustedes, ¿no? Sin ustedes nada sería posible. Como tuvimos por ahí unas fallitas técnicas también, nos vamos a unos breves comerciales y regresamos a Extramuros y ya estará aquí con nosotros nuestro experto. Muchas gracias. Gracias por permanecer con nosotros. Ya está con nosotros, la promesa ya es un hecho, ya estamos cumpliendo con aquella promesa de que iba a regresar. Ya está aquí con nosotros el maestro Jorge Silva. Hace un momentito platicaba acerca del tema y hicimos una breve introducción acerca de esta parte de los mercados. Sin embargo, yo comentaba en este momento que quedaron muchas cosas pendientes, que era lo que platicábamos usted y yo, y bueno, también llegamos al acuerdo de que se iba a manejar también la parte internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos aquí, ya les platiqué, así es que, bueno, el espacio en este momento ya es usted, y adelante, bienvenido a Extramuros. Muchas gracias, Silvia, buenas tardes a todos tus televidentes, una disculpa por el retraso, pero bueno, ya estamos aquí. Efectivamente, la ocasión hace un par de meses, más o menos, que me invitaste la primera ocasión, quedaron algunas dudas, entonces había una promesa de que aquí nos veíamos nuevamente y aquí estamos cumpliendo esa promesa. Pues bueno, Silvia, mira, para aprovechar el tiempo, seguramente todos tus televidentes, los muchachos que nos están viendo, se dieron cuenta que entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, las bolsas a nivel internacional sufrieron una caída muy fuerte. Exacto, muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora la intención, hace unos días que te comunicaste conmigo, yo creo que era una de las cuestiones que vale la pena que platiquemos. Claro. ¿Sí? Yo creo que en este momento entender qué ocurrió y qué está ocurriendo y qué esperaríamos ocurrir para los próximos meses con los mercados internacionales está asociado a las variables económicas a nivel nacional e internacional. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué explica en gran medida esas caídas de los pasados meses? Bueno, primero que nada hay un entorno de desaceleración económica a nivel global. ¿Sí? Los Estados Unidos tienen una década de crecer a tasas moderadas, pero están creciendo. En el mejor momento llegan a crecer a tasas del 4%, pero ya es una década. Esto pocas veces se había visto. Durante el gobierno del presidente Bill Clinton, la economía en los dos periodos creció durante 8 años la economía a tasas del 5%, pero en este momento ya es una década de crecimiento constante, lento, pero constante. Entonces todo parece indicar que el ciclo de la economía norteamericana ya llegó a su fin y entonces ahora esperaríamos que en los próximos meses, ¿sí?, trimestres, haya una desaceleración de la economía norteamericana. Por otro lado, en la eurozona tiene un pequeño problema en este momento, en términos meramente económicos. Claro. Pareciera que la economía está estancada. ¿Sí? La economía más dinámica de la eurozona es Alemania y esperamos que crezca a una tasa del 1,7%, o sea, realmente el dinamismo de la eurozona se quedó estancado, sin considerar, por ejemplo, que Italia no llega al 1% de crecimiento en la última década. Sí, es una de las economías desarrolladas que menos ha crecido, y a eso agreguémosle situaciones económicas, financieras, ¿sí? La salida del Reino Unido y la discusión del Brexit. Sí, seguramente esta mañana, en la mañana ya vieron noticias, hay una discusión con la ministra, con Theresa May, sí, muy fuerte, ¿sí? Y en este momento se están evaluando todos los posibles escenarios. ¿Sí? Que el Reino Unido se reincorpore a la eurozona, el que definitivamente se salga, qué impacto tendría uno, qué impacto tendría otro, ¿sí? A eso agreguémosle que algunas economías tienen un problema muy grave de deuda nuevamente, en particular Grecia y a través de Grecia y España, ¿sí? En el ámbito de la eurozona. China, después de haber registrado tasas de crecimiento promedio anual del 10%, ¿sí?, tiene 8 años que está moderando sus tasas de crecimiento. ¿Sí? El año pasado esperamos que el dato sea del 6,5%, pero hay una expectativa muy fuerte de que este año pueda crecer incluso debajo del 6%. Entonces, todo eso asociado habla de un entorno de bajo crecimiento de la economía. Entonces, todo pareciera indicar que el último trimestre del año los agentes económicos empezaron a asimilar este escenario,
¿sí? Y si a eso le agregas que la posibilidad de que la Reserva Federal, en ese entonces todavía era una posibilidad, de que la Reserva Federal siguiera aumentando las tasas de interés, eso al parecer fue lo que hizo que los mercados tuvieran una corrección importante. Okay. ¿Sí, Silvia? Hace unos días el BCE ya señaló que no va a bajar las tasas de interés, perdón, no va a subir las tasas de interés en lo que resta del año. Sería un suicidio. Si la economía no está creciendo y luego subir las tasas de interés, eso sería un suicidio. Sí, claro. Las tasas las tienen en 0%. El presidente de la Reserva Federal, Powell, comentaba que ellos esperan no tener que subir las tasas de interés en este año. Aun cuando eso pudiera ocurrir, el crecimiento de la economía y el crecimiento de los propios mercados no va a ser sostenible. Digamos que lo que va las últimas 2 semanas hemos visto un rebote, vamos a llamarle un rebote en los mercados financieros internacionales, pero eso de ninguna manera podemos suponer que los mercados vayan a iniciar otro crecimiento sostenido durante un año por lo menos. Entonces, el escenario económico a nivel internacional es complicado. Está difícil. Sí. Entonces, en gran medida fue eso. Ya en el ámbito, digamos, más regional, como bloque, lo que llamamos economías emergentes, tenemos el problema de que Sudáfrica, al parecer, se va a acelerar, también va a una recesión. Sí, México, tenemos un nuevo gobierno. Las mejores estimaciones para el crecimiento de la economía se encuentran entre el 2 y el 2,5% para el 2019. Sí, o sea, tampoco es una cosa que tengamos que, si bien no es para preocuparnos, pero tampoco es una cosa que digas, esto va a ser muy dinámico. Y Brasil con el nuevo gobierno también, un gobierno de derecha, entonces las economías emergentes tampoco le están inyectando mucho dinamismo ni a la economía global, ni a los mercados internacionales. Entonces, eso fue lo que explica lo que ocurrió en el último trimestre del año pasado, y aunque ahorita estamos viendo un pequeño ajuste, yo creo, y la historia nos muestra que no debemos confiar en que esto va a seguir. No es sostenible. Las variables económicas a nivel nacional e internacional no justifican un repunte sostenido de los mercados. Y es un efecto dominó a nivel mundial, ¿no? Sí, Silvia. Mira, por lo menos en teoría, los estudiantes de economía, cuando se les habla de lo que tiene que ver con la eficiencia de los mercados, ¿sí? Un supuesto de esta hipótesis es que los mercados entre sí no están correlacionados. Sí, pero la evidencia internacional de las últimas, de la globalización misma, ¿sí? Es que la correlación entre los mercados se incrementó. ¿Sí? Y llega a cambiar en algunos momentos, los mercados se alinean más con el Nasdaq, en algunos momentos se alinean más con el Standard & Poor's, ¿sí? Con la Bolsa de Valores de Nueva York, pero lo cierto es que van muy ligados. ¿Sí? El único que sí tiene una menor correlación, no es independiente, tiene una menor correlación, es en la Bolsa de Valores de Japón, el Nikkei. El Nikkei tiene una menor correlación, pero fuera de eso, los demás, los principales índices europeos, los principales índices latinoamericanos, los principales índices bursátiles de las economías emergentes, están alineados con los mercados norteamericanos. Entonces, de allí el problema, de ahí la gran desconfianza, no la incertidumbre. Si la economía norteamericana va a una desaceleración, es muy factible que haya una corrección fuerte en los mercados, y obviamente eso va a tener un impacto en los mercados a nivel internacional, ¿sí? En gran medida esto vamos a usar la palabra, se ha diferido, ¿sí? Por los estímulos fiscales del gobierno del presidente Trump, pero en el mediano plazo eso es insostenible. Entonces, tarde o temprano, algunos analistas estamos estimando que sea en el año 2019 va a haber una corrección en la economía norteamericana de aceleración, y eso va a ir ligado a una contracción de los mercados financieros internacionales. Esto se ha visto mucho en el último trimestre del 2018, sí, ¿verdad? Allí fue muy marcado, Silvia. Y te repito, ahora, aunque podamos ver los mercados están registrando un ligero repunte, esto en el mediano plazo es insostenible. Sí, de momento, aquellos inversionistas que tienen acciones en las bolsas, pues están disfrutando un ligero respiro, pero la sola posibilidad de que Estados Unidos vaya a desacelerarse y de que la Fed, aunque en este momento no esté contemplando, pero en el mediano plazo vaya a subir las tasas de interés, eso es una señal de que en los próximos meses muy posiblemente vayamos a ver esa desaceleración en la economía y en los mercados a nivel internacional, ¿sí? A eso la eurozona no está apoyando a los mercados, la economía china no está apoyando a los mercados,
¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de empresas como Apple, ¿sí? Que en gran medida tenía puestas sus expectativas en la producción de iPhone, de sus productos en China. Cuando se dan cuenta de que la economía está disminuyendo su tasa de crecimiento, también ajustan sus ventas esperadas. Sí, claro. ¿Sí? Y eso fue lo que explicó que hace unas semanas Apple tuvo una caída también fuerte en el precio de sus acciones. O sea, es un proceso, un efecto dominó. Exactamente, es un efecto dominó, porque justamente lo que comentábamos, ¿no? Es a raíz del último trimestre. Sí. Ahora, esta parte, estos factores que usted acaba de comentar es lo que explican este comportamiento, ¿no? Sí, Silvia, mira, es importante que los muchachos que nos están viendo comprendan que el precio de las acciones de las empresas, ¿sí? No importa el tamaño, el precio de las acciones, en gran medida está asociado a cómo se está desenvolviendo la economía, cómo está desempeñando la economía. Claro. ¿Sí? Si una economía está creciendo, eso implica que las empresas están produciendo más, Sí. están vendiendo más, Hay ingresos. están vendiendo más, Sí, ¿sí? claro. Ajá, y invierten más, contratan más trabajadores, Claro. ¿sí? Y lógicamente tienen más utilidades y por lo tanto esperamos que al precio de las acciones les vaya bien. Pero si esperamos que una economía se desacelere o vaya a una recesión, detrás de eso también está el hecho de que esperamos que las empresas produzcan menos, vendan menos, inviertan menos, ¿sí? Ajá. Si no despidan trabajadores, por lo menos ya no sigan contratando, y en un escenario, obviamente sus utilidades disminuyen, y en un escenario muy negativo incluso pueden registrar pérdidas. ¿Sí? Entonces hay una estrecha relación entre lo que es la economía en su conjunto, lo que llamamos el ciclo económico, ¿sí? Y las operaciones de la empresa y los precios de las acciones de las empresas que están cotizadas en las bolsas. ¿Sí? En nuestro caso hablamos de poco más de 150 empresas, pero piensa por ejemplo en la bolsa de Nueva York, que tienen más de 10.000 empresas. Piensa en la bolsa, en el Nasdaq, que tiene poco más de cerca de 2.500 empresas. Entonces es un reflejo de cómo estamos viendo la economía en conjunto, ¿sí? Entonces, si tú ves eso en la economía norteamericana, estás viendo que en la eurozona las economías están estancadas o están creciendo a ritmos muy lentos, ¿sí? Y que China, que venía de crecer mucho, ahora está creciendo a una menor tasa. Eso te habla de que en general la economía está disminuyendo su ritmo de crecimiento y eso va a afectar a las empresas tarde o temprano. Eso es un hecho. Sí, claro, qué interesante, ¿eh? De verdad que qué interesante, porque sí es importante que toda la audiencia esté checando toda esta situación, sí, que a veces parece muy complicado, pero bueno, vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos y retomamos estos temas. Claro que sí. No dejen de enviar sus mensajes por ahí, sus dudas, los esperamos aquí. Esto es Extramuros, regresamos en un momento. Muchas gracias por permanecer con nosotros, ya estamos de regreso en Extramuros. Por ahí no olviden mandar sus preguntas, ya tenemos por ahí algunas. Dice, buenas tardes maestra, todo un gusto ver un nuevo programa. Gracias Daniel, muchísimas gracias. Bueno, mientras por ahí nos mandan algunas otras, claro que sí. Podríamos retomar un poquito esto. Yo tenía por aquí algo. Los factores económicos, financieros y políticos incidirán en la situación de los mercados internacionales en el 2019, es la manera de continuar algo de lo que estábamos mencionando en ese momento. Te comentaba, mira, hace un momento te hablaba básicamente de las variables económicas, ¿sí? O sea, de aceleración en Estados Unidos, estancamiento en eurozona, de aceleración en China, las economías emergentes también han perdido dinamismo, pero eso solamente hablando de cuestiones económicas, ¿no? Cuestiones financieras, te mencionaba el caso de Grecia y de España, que todavía su deuda pública está por arriba del 100% del PIB. ¿Sí? Quiero que los muchachos que nos están viendo, Silvia, se imaginen esto, ¿sí? Imagínate que tú vas con el banco y le dices, otorgame un crédito para comprar lo que tú quieras, un auto, y el banco te dice, vale, te lo voy a prestar a una tasa del 10%, ¿sí? Tú estimas tus ingresos, tus flujos, lo que vas a pagar, ¿sí? E imagínate que de repente, por alguna razón, el banco te dice, ahora ya no me vas a pagar el 10, ahora me vas a pagar el 12 o el 14%. Se sale de balance. ¿Te fijas? Entonces, tú como ciudadano, tú como consumidor, como usuario de los productos financieros, estás en un problema. Claro. ¿Sí? Ahora piensa que no eres un ciudadano, eres un país, eres el presidente de un país. ¿Sale? Este país sale a pedir dinero prestado a los mercados internacionales, ¿sí? Que a lo mejor te prestan a una tasa del 3%.
¿sí? En la medida que la Reserva Federal incremente las tasas de interés, los inversionistas a nivel internacional también van a pedir una mayor tasa de rentabilidad por sus inversiones. Claro. Entonces imagínate, un país como Grecia, que pide dinero prestado en los mercados internacionales, a lo mejor al 5 o al 6%, en la medida que suban las tasas de interés, también va a tener que pagar una mayor tasa de interés por lo que está pidiendo prestado en los mercados internacionales. Entonces, todos aquellos países, todos, y eso incluye a México, afortunadamente no es la magnitud de lo que tiene Grecia, pero todos los países que tienen colocada deuda en los mercados internacionales van a resentir ese incremento en las tasas de interés. ¿Sí? Ya de hecho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya ha hecho un llamado en ese sentido. ¿Sí? Si la Reserva Federal sube las tasas de interés y además el BCE se viera obligado a hacerlo, eso va a provocar va a tener un efecto negativo en todas las economías que tienen financiamiento en los mercados internacionales. ¿Sí? Entonces, eso es en términos financieros. Y en términos políticos, sobre todo, Silvia, yo creo que los últimos, más o menos la última media década, hemos entrado a un proceso un tanto complicado desde la perspectiva política. ¿Por qué? Porque han llegado, en diferentes partes del mundo, han llegado al gobierno, ¿sí? A los gobiernos, partidos políticos, grupos políticos, ¿sí? Que son muy dados a establecer medidas proteccionistas. El gobierno de los Estados Unidos es uno de ellos. Sí. ¿Sí? Y de ahí surge el problema de la guerra comercial, la guerra de aranceles de Estados Unidos con China. Pero no son solamente ellos, o sea, estos países, con tal de proteger a ciertas industrias en sus países, el presidente Trump, recordarás cuando estaba en campaña, él se comprometió y después lo hizo, ¿sí? Establecer aranceles para proteger a la industria del acero. Sí. ¿Sí? Así como lo hizo el presidente Trump y el gobierno republicano en Estados Unidos, lo han hecho otros países. ¿Sí? Han llegado al gobierno algunos grupos políticos, algunos partidos que tienen la intención de establecer medidas proteccionistas. La propia Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional han advertido que de seguir esta dinámica en los gobiernos nacionales, ¿sí? Podemos llevar a una desaceleración de la economía mundial. ¿Por qué? Porque entonces piensa en esto, México, del Producto Interno Bruto, de todo lo que producimos en un año, ¿sí? Los mexicanos el 45% lo dedicamos a la exportación. Sí. Casi la mitad. ¿Qué va a pasar el día que esos destinos de exportación de nuestros productos, Estados Unidos, Europa, Asia, digan ya no quiero productos mexicanos? Sí, impacta directamente. ¿Sí? Entonces piensa en todas aquellas empresas, ¿sí? Mucha gente piensa en grandes empresas, no. Hay muchas pequeñas empresas, microempresas que exportan. ¿Sí? Entonces piensa en las empresas mexicanas que exportan productos a Estados Unidos, Europa, a Asia. ¿Sí? Si estos gobiernos, estos países dejan de importar cosas de México, entonces ¿qué va a pasar con esas empresas, con los productos de esas empresas? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de esas empresas? ¿Sí? Ahora piensa no solo en México, piensa en todos los países, ¿sí? Que destinan productos a la exportación. El caso de Estados Unidos es un caso peculiar porque mientras que ellos producen 1/3 del PIB mundial, imagínate el tamaño de la economía norteamericana, producen 1/3, pero consumen la mitad del PIB mundial. Vaya, o sea, lo que estamos diciendo es que Estados Unidos en gran medida determina el ritmo de crecimiento de la economía mundial, ¿sí? En segundo lugar está China. ¿Sí? Si China también empieza a establecer aranceles, entonces va a complicar más la situación. Y en tercer lugar tenemos a todo el bloque europeo, a la eurozona. ¿Sí? Estos, Estados Unidos, China y la eurozona prácticamente representan el 80% de la economía mundial. ¿Sí? Entonces, si estos tres países o bloques dejan de importar, establecen medidas proteccionistas, ¿qué pasa con aquellos países como México? ¿Sí? Brasil, Chile, Argentina, ¿sí? Los países del sudeste asiático que exportan a estas regiones van a haber reducido su ritmo de crecimiento. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pero todo esto es desencadenado por grupos políticos que llegan a los gobiernos, ¿sí? A establecer medidas proteccionistas. ¿Sí? Hay advertencias a nivel internacional en diferentes ámbitos académicos, financieros, económicos, que apuntan a que no es muy buena idea frenar el crecimiento del comercio internacional. Puede ser contraproducente. Sí, porque el producto se queda en cada país
Sí. Y luego lo que produzco y ya lo tengo destinado, Sí. ¿qué pasa? Sí, ¿no? Entonces es muy complicado tratar de combinar medidas proteccionistas con algunos productos si los puedo recibir. ¿Sí? Ya viste el choque que hay, uno de los factores importantes que tenemos, una de las grandes amenazas que tenemos para el 2019 es la probabilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vaya, son los dos grandes productores y los dos grandes importadores en el planeta. Eso ya se ve venir desde hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, más o menos desde mediados del año pasado, los mercados financieros tienen en la mira la posibilidad de que se resuelva o no se resuelva un conflicto comercial entre esos dos países. ¿Sí? Sea Estados Unidos el que ponga aranceles o sea China, lo cierto es que eso va a tener una repercusión a nivel internacional. ¿Sí? Si a eso le agregas, te decía, ¿sí? Por ejemplo, en Italia asume el gobierno un partido ultranacionalista y entonces dicen, señores, no nos interesa, no estamos muy interesados en seguir siendo parte de la eurozona. ¿Sí? En este momento el gobierno italiano, Italia está corriendo un riesgo, existe una posibilidad, aún pequeña afortunadamente, de que en unos meses, en unos años, Italia salga de la zona del euro. ¿Sí? Entonces imagínate esa combinación, el Reino Unido con la incertidumbre de si sale o no sale. Sí. ¿Sí? Grecia y España con el problema de la deuda pública. ¿Sí? Italia con el problema del déficit de la cuenta corriente y que no quiere acatar los acuerdos de BCE. Entonces la situación es complicada. Yo creo que en términos políticos esas decisiones, esos gobiernos tienen impacto en las variables económicas y financieras a nivel internacional, y si ya por sí misma la economía se estaba desacelerando, eso es un factor que puede aumentar esa desaceleración. Y esto viene desde ahora que tomó el poder el presidente de Estados Unidos, o esto ya venía desde antes. No, sí, ya, vaya, en el caso de Estados Unidos, pues vaya, fue el punto más álgido de esta situación, pero esto viene de hace más o menos una década, ¿sí? Más o menos una década. En Europa, en el año 2004-2005 llega al gobierno un partido de ultraderecha, ¿sí? Y esa era la idea, no queremos ser parte de la eurozona. En Francia, en el año 2004-2005 también, si mal no recuerdo, las expectativas eran, cuando ganó el presidente Sarkozy, ¿sí? Había la posibilidad de ganar un gobierno también de ultraderecha, ¿sí? Y esa era la dinámica. Los grupos conservadores que llevaron al Brexit, ¿sí? Eran exactamente de esa ideología, ¿me entiendes? Entonces no es nuevo, ¿sí? En Estados Unidos fue el punto más importante por tratarse de la economía más importante del planeta, sí, claro. Pero no es nuevo. En Latinoamérica también ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces yo creo que el problema es que esto puede ser puede ser un factor adicional para que la economía se desacelere más rápido. Ojalá que solo, como economista, yo creo que como todos los ciudadanos sabemos, unos que somos optimistas y unos pesimistas, unos más que otros. Sí, claro. Yo soy optimista, yo espero que eso sea una mera desaceleración, parte del ciclo económico que tiene ya las economías capitalistas en 2 siglos, y que tal vez al final del año empecemos un nuevo ciclo económico. Sí, eso estaría formidable, pero lo cierto es que estamos corriendo varios riesgos, ¿no? Y el hecho de un riesgo de guerra comercial, el hecho de nuevos gobiernos o más gobiernos con medidas proteccionistas, esto puede complicar el escenario internacional. Sí, suena preocupante. Sí. Me permite, vamos a unos breves comerciales y regresamos en un momento. Esto es Extramuros, no se vayan. Ya estamos de regreso, esto es Extramuros. Retomando el tema acerca de es preocupante, realmente es preocupante lo que estamos platicando. Yo, por ejemplo, le preguntaría, ¿cuál podría ser el impacto de esta situación en la economía y mercados, pero ya nacionales? Sí, fíjate, es un momento, mira, el Producto Interno Bruto, de todo lo que producimos en el país, el 45% lo exportamos. ¿Me entiendes? Eso tiene una parte positiva. ¿Sale? Si nuestros destinos de exportación están creciendo, los países a los que exportamos nuestros productos están creciendo, pues nos van a pedir más, nos van a comprar más. Sí, claro. Y entonces a lo mejor de ese 45 se va al 50, ¿sí? Pero tiene un riesgo también. ¿Qué pasa cuando esos países que compran nuestros productos, ¿sí? Están en una recesión o se desaceleran? ¿Sí? Las estadísticas nos muestran que cuando una economía
se desacelera o está en recesión, lo primero que disminuye son los volúmenes de importación. ¿Sí? Entonces, si a los países a los que exportamos nuestros productos entran en una desaceleración, el primer efecto que va a tener es que nos van a comprar menos. Eso ya es un hecho. El actual gobierno, el nuevo gobierno, desde un principio, incluso antes de asumir el gobierno, el cargo, contempla que es necesario diversificar los mercados de exportación. Eso es cierto, ¿sí? Los economistas, los jóvenes economistas, los muchachos que están estudiando en las facultades de economía en este momento, ¿sí?, saben que necesitamos diversificar esos mercados de exportación para no tener el riesgo que estamos corriendo en este momento, ¿sí? Pero lo cierto es que eso no es una cosa que decidas de hoy a mañana, ¿sí? Si tú piensas en un pequeño empresario o en un mediano empresario, ¿sí?, que históricamente estaba acostumbrado a exportar a Estados Unidos, ¿sale?, y que por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica tenía la facilidad de exportar, además de Estados Unidos, a Canadá, pues bueno, ya es una dinámica en la que ellos habían entrado, ¿sí? En este momento, tratar de exportar a la eurozona, ¿sí?, tratar de exportar a los países del sudeste asiático, es un tanto más difícil. ¿Por qué? Porque existen estándares de calidad diferentes, los requisitos de exportación son diferentes. ¿Sí? Entonces, esos requisitos impiden que la diversificación sea muy rápida. ¿Sí, Silvia? Afortunadamente, el gobierno anterior, el gobierno que terminó el pasado 30 de noviembre, ya dejó ratificado el Tratado de Libre Comercio, ¿sí?, con Canadá y Estados Unidos. Ahí ya nos quitamos una presión, ¿sí? Pero seguimos dependiendo de básicamente, ni siquiera de Estados Unidos y Canadá, es básicamente de Estados Unidos, ¿sí? Diversificarlo es necesario, eso es un hecho. Claro. ¿Sí? Pero es complicado, o sea, no es tan rápido. La crisis del 2008-2009 nos muestra que países como España y Alemania la resintieron, los efectos fueron menores porque son economías cuyas exportaciones están muy diversificadas. Piensa en esto, si los países que están en la eurozona, sí, pueden exportar libremente sus productos a cualquiera de los países miembros de la eurozona, o sea, pues estamos hablando de 25 o 28 mercados. Claro. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que una empresa española, una empresa francesa, una empresa alemana, ¿sí?, le puede exportar productos a cualquier país de estos, ¿sí? Nosotros solamente de ese 45, un 43% se destina a los Estados Unidos, ¿sí? A eso me refiero, ¿es necesario? Sí es necesario, ¿sí? Pero no se puede hacer con la rapidez con lo que uno quisiera, ¿sí? Entonces, eso implica que si Estados Unidos se desacelera en lo que resta del año, pues nosotros no podemos redirigir nuestras exportaciones tan rápido para reemplazar las que nos dejan de comprar ellos. Sí, hay que ver las necesidades, principalmente la demanda de ellos y qué requisitos hay que cubrir. Sí, Silvia. Por ejemplo, tenemos productos orgánicos. En México tenemos productos orgánicos, la carne, el café, ese tipo de productos. Una empresa que quiere exportar café orgánico a la eurozona, ¿sí?, tiene que cumplir estándares de calidad diferentes a los que piden en Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? Entonces implica todo un proceso burocrático con tus destinos de exportación, tienes que adaptar algunos procesos de producción para cumplir con lo que te están pidiendo. Sí, Silvia, entonces a eso me refiero, o sea, no es tan fácil, nos va a llevar un tiempo, ¿sí?, flexibilizar nuestros mercados de exportación, pero eso es lo que es un hecho que tendremos que hacerlo. Creo que el nuevo gobierno lo tiene presente, ¿sí? Hasta el momento yo no he escuchado qué es lo que vamos a hacer para diversificarlo, pero creo que es consciente y no me sorprendería ver en los próximos meses que haya esfuerzos en el sentido de apoyar a los empresarios exportadores para reorientar nuestras ventas al exterior. No me sorprendería, pero en primera instancia, en este momento, yo no las conozco y pues seguimos dependiendo del mercado, básicamente. Entonces eso nos implica un riesgo muy alto. Sí, porque no permite moverse mucho, ¿no? Sino es algo al cual ya está adaptado. Sí. Ya hay un sistema como tal, ese círculo económico, pero si se rompe ese esquema y entonces la diversificación, ¿qué pasa ahí, no? Debe de haber una planeación, debe de haber una serie de situaciones. Sí, Silvia. Yo creo que este nuevo gobierno tiene ahí un reto enorme, ¿sí? Tiene un reto enorme. Los últimos 3 gobiernos eran conscientes de ello, ellos lo sabían,
¿sí? El secretario de Economía en su momento nos decía, tenemos que hacer esto, hubo esfuerzos. El Banco de Comercio Exterior, el Banco Nacional de Comercio Exterior también tiene ahí un papel importante. Se han hecho esfuerzos, pero lo cierto es que seguimos dependiendo básicamente de un mercado, ¿sí, Silvia? En cuanto a exportaciones. Eso nos lleva a plantearnos el reto de cómo le hacemos para no depender de una sola economía. Exacto. ¿Sí? Yo creo que es el reto que tiene el nuevo gobierno y pues obviamente los empresarios también tienen ahí una función importante. ¿Sí? Dentro de esos requisitos para exportar a nuevos mercados, también va una parte importante que tiene que ver con productos que no afectan al medio ambiente. Sí. ¿Sí? La eurozona es muy delicada con eso. La eurozona, por eso te compran productos orgánicos, porque te dicen, queremos asegurarnos de que no estés utilizando pesticidas, fertilizantes, que no estés afectando al medio ambiente. Claro. Sí, pero también va asociado a otra cosa, la calidad de capital humano que está utilizándose, que está empleando para producir esos bienes y servicios. Sí, ahí la evidencia internacional nos muestra, por ejemplo, hace unos años, una empresa, para no decir nombres, ¿sí? Una empresa que fabrica productos deportivos, estaba produciendo balones de fútbol en un país asiático, y ya después nos enteramos de que estaba utilizando trabajo infantil, ¿sí? Para coser los balones, y cuando eso se supo fue un escándalo. El precio de las acciones de esa empresa cayó muy fuerte, ¿sí? Tuvieron que rediseñar su estrategia. Entonces también tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a diversificar nuestros productos? Tenemos que hacer productos altamente innovadores, ¿sí? Nuestras empresas tienen que ser altamente productivas. De la mano de ello va nuestra mano de obra, nuestro capital humano, ¿sí? Tenemos que mejorar nuestro capital humano, ¿sí? Y también pues eso va asociado a no necesariamente tener a todo el mundo en las universidades ser reflejado en el ingreso de los mexicanos. Claro. Sí, Silvia, pero bueno, ese ya es otro tema del que algún día probablemente podamos platicar. Sí. Yo creo que en este momento sí tenemos un reto como país. Sí, los economistas tenemos un reto, ¿cómo vamos a desarrollar a este país? ¿Cómo vamos a hacer que la riqueza se distribuya de mejor manera? ¿Sí? Pero también tenemos el reto de que tenemos que crecer primero. Sí, sí, claro, sí. Porque además el país necesita muchas cosas de desarrollo. Sí. ¿No? Estamos hablando de educación, salud, sí, etcétera. Sí, necesitamos invertir más en educación, más en salud, más en atención a las personas de la tercera edad, más en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en seguridad. O sea, tenemos que invertir mucho, pero el dinero no se puede inventar, el dinero no sale de una varita mágica. ¿Sí, claro. Silvia? Para hacer eso tenemos que hacer que la economía sea más dinámica, tenemos que producir más. Y producir más significa estabilidad económica, condiciones legales, condiciones gubernamentales favorables. Necesitamos que los empresarios asuman riesgos, ¿sale? Ellos buscan minimizarlos, pero asumen riesgos al invertir en una empresa, en un producto, en un proyecto de innovación. Necesitamos que los mexicanos que trabajamos en las empresas, no importa el tamaño, que estemos mejor preparados para diseñar productos, ¿sí? Y una parte con la que yo platico mucho con los jóvenes es necesitamos que nuestros muchachos, cuando están estudiando su carrera en una universidad, ya les empecemos a crear la idea de no terminar una carrera para ir a buscar un empleo. A lo mejor ya es hora de que les enseñemos que terminen una carrera, aprovechar sus conocimientos para crear sus propias empresas. Sí, exacto. Sí. ¿Qué es lo que se demanda en este momento en los mercados mundiales? ¿Sí? Productos que tengan un alto contenido tecnológico, ¿sí? y que se adapten muy fácilmente a las necesidades de los consumidores. ¿Sí? El gobierno mexicano en las últimas décadas ha hecho programas para financiar a pequeñas empresas del sector agropecuario, empresas de mujeres. Eso es muy bueno porque tenemos un rezago ahí. Pero lo cierto es que si nosotros estamos pensando en seguir viviendo de financiar a las pequeñas empresas, esos productos van a seguir siendo productos primarios que van a ir a parar al sector transformador en Estados Unidos o en Alemania. ¿Sí? No, necesitamos que eso de momento nos ayuda a amortiguar un poquito el problema de la pobreza, de la concentración del ingreso, pero sí necesitamos empezar a preparar a nuestros jóvenes, ¿sí? Con una visión más de largo plazo. ¿Sí? Nuestras universidades tienen carreras que tienen que ver con tecnología,
¿sí? Necesitamos empezar a crear en los muchachos esa expectativa de vamos a crear empresas que tengan un alto valor agregado. Y alto valor agregado solamente lo pueden generar las empresas con jóvenes que tienen una formación sólida. Sí, claro. Sí, ya. Eso será lo que nos va a ayudar a competir y a colocar nuestros productos en los mercados internacionales y a diversificarlos más fácilmente, Silvia. Yo creo que es un reto. Cuando te digo que es un reto, no solo te dije para el gobierno, pero en realidad es nuestro gobierno como coordinador de todas las fuerzas económicas y todos los grupos sociales del país. El reto es grande. Yo creo que tenemos que trabajar todos. Yo esperaría que el próximo gobierno sea muy consciente de eso y dejar de pelearnos entre nosotros en el Congreso, que si un partido criticó al presidente, que si el presidente criticó a un partido, no. Yo creo que en este momento las condiciones están dadas como para que nuestro país pueda despuntar, pero sí se requiere un proyecto de mediano y largo plazo, y ese proyecto, al final de cuentas, tiene que venir de nuestro gobierno. Sí, Silvia, y todos los demás pues tenemos que poner la parte que nos corresponde, ¿sí? Los empresarios, los inversionistas, los trabajadores, los estudiantes, ¿sí? Aquí a los muchachos que nos están viendo, ¿sí? Yo creo que ese es el reto que tenemos. Sí, muy interesante. De verdad que tenemos un país impresionantemente maravilloso, muchos recursos naturales. Yo lo he dicho muchas veces que nosotros los mexicanos somos muy trabajadores, incansables, luchones. Sí. Entonces, si todos nos unimos, cada uno a lo que le corresponde, esperemos, como usted bien dice, que después, detrás de este nuevo gobierno haya estrategias interesantes y cosas para que nuestro país crezca y esta gran oportunidad que tenemos de este país maravilloso sea aprovechado, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Un saludo por ahí, Beth Luna. Muchas felicidades por darle continuidad al tema, gracias por darnos información vital y explicarlos de una forma sencilla para que no, ya que no somos expertos en temas financieros. Por ahí va a haber pues muchos comentarios, saludos, etcétera. Sí. El tema es interesante, así como lo prometido es una deuda, se cumplió. Claro, yo me comprometo que me traigo al maestro Silva en otro espacio porque él está muy ocupado, pero ya haremos alguna otra sesión. Claro que sí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, agradezco mucho. Este tema ahorita en boom es muy importante, ¿no? Entonces estaremos en contacto para igual ir checando preguntas por ahí. Sí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, querida audiencia. Bueno, había preguntas, ya las iremos contestando con el tiempecito, pero para mí era muy importante darle el espacio al maestro Silva, que nos traía mucha información. ¿De acuerdo? Gracias, Silvia. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Los esperamos el próximo miércoles, 3 de la tarde. Que tengan una excelente semana.